Aquí, en Pompeya, yacen los dormidos, no en tumbas, sino en su última respiración. Congelados por el fuego, esculpidos por el espanto, sus cuerpos son sus epitafios y su silencio un grito milenario. Pompeya no olvida. Las figuras de ceniza aún se abrazan, se cubren los ojos, suplican al cielo que no respondió. Ni el amor, ni el oro, ni el poder de Roma los salvó. Solo la ceniza fue fiel y los envolvió en su manto eterno. Los niños dormidos al lado de sus madres, los esclavos junto a sus amos, los amantes unidos en la pira final. Aquí no hay clases, solo ruina y memoria. Cuerpos huecos, moldes del alma, espejos de lo que fuimos y advertencia de lo que podemos ser. Los vemos hoy petrificados en el tiempo, como estatuas del fin, como testigos de la furia del mundo y del olvido de los dioses. Pompeya canta desde las grietas de sus calles rotas, una elegía de piedra para quienes murieron, no sabiendo que su muerte sería inmortal. Pompeya es la ciudad que murió un día y revivió 2000 años después. Fue un día como cualquier otro. Era el año 79 después de Cristo y la ciudad romana de Pompeya, al sur de Italia, amanecía con el bullicio habitual de sus calles, mercados llenos, baños termales, humeantes, espectáculos en el anfiteatro y familias compartiendo pan, vino y rumores del imperio. Nadie imaginaba que ese 24 de agosto del 79 después de Cristo sería el último día de sus vidas. Sin previo aviso, el monstruo que dormía a solo 9 kilómetros de distancia, el volcán Vesubio, rugió con una furia que la historia no olvidaría. Una columna de fuego, cenizas y piedras ardientes se alzó más de 30 kilómetros sobre el cielo. El infierno cayó desde lo alto, lluvia volcánica, gases tóxicos y una avalancha de piroclastos que arrasaron con todo. Estamos en el corazón de Pompeya. A mis espaldas, el Centauro. Esta ciudad se comenzó a construir siglos antes de la era cristiana, pero en el año 79 el volcán Vesubio hizo erupción y toda una ceniza cubrió esta ciudad por más de 1700 años hasta que a mediados del siglo XVIII fue redescubierta. Recuerdos de una tragedia climática de proporciones. En apenas horas, Pompeya quedó sepultada bajo 6 metros de muerte incandescente. La ciudad eterna, con sus casas, templos, comercios y cuerpos, quedó congelada en el tiempo. Silencio.
oscuridad, olvido. Las víctimas no murieron solamente por lava, muchas fallecieron por asfixia, enterradas vivas por cenizas ardientes. Sus cuerpos quedaron sellados en el mismo lugar donde cayeron, algunos abrazados, otros cubriéndose el rostro. Durante siglos, Pompeya fue una ciudad fantasma oculta bajo la tierra. No fue hasta el siglo XVIII que comenzaron las excavaciones formales. Lo que emergió del polvo fue un milagro arqueológico. Una ciudad romana entera detenida en el tiempo, conservada como una cápsula. Calles de piedra, grafitis en los muros, prostíbulos, panaderías con hornos, cocinas, patios, fuentes y hasta viñedos. La vida cotidiana de hace 2000 años intacta. Pompeya es hoy el mayor museo al aire libre del mundo, después de Isla de Pascua o Rapa Nui. Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta. Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Cada año, más de 3 millones de personas caminan por sus calles milenarias, donde se puede ver los moldes de las víctimas capturadas en su última agonía. El lupanar, un antiguo burdel con frescos eróticos aún visibles. La Casa del Fauno, una mansión de lujo con mosaicos impresionantes. El anfiteatro, uno de los más antiguos del mundo romano, donde cabían 20.000 personas. Frescos y grafitis que retratan escenas religiosas cotidianas y hasta obscenas. También está el templo de Apolo y los foros que muestran la grandiosidad de la vida cívica. Además, la tecnología moderna ha permitido escanear casas enteras, reconstruir rostros y hasta estudiar el ADN de las víctimas. Pompeya habla y lo hace con voz propia. Pompeya no es solo un destino turístico. Es una advertencia viva del poder de la naturaleza y de la fragilidad de la civilización. Es una lección eterna cuando la tierra se traga la historia. Una tragedia natural transformada en un milagro cultural. La ciudad de Pompeya que murió en un día nos habla hoy con fuerza, emoción y belleza desde las entrañas del pasado, porque la ceniza que mata
también conserva, y el silencio puede gritar siglos después.